Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar comienzo a la tercera clase. En este caso vamos a tratar el tema de instituciones, que es el punto número 2 de la unidad uno, y con este cerraríamos la unidad uno. Bien, como hemos visto, nosotros, el ser humano se reconoce a sí mismo como un ser carente, ¿no? Un sujeto que tiene necesidades y que tiene que satisfacerlas. Y dado que vive en relación con otros seres humanos, es decir, que viven en sociedad y que es incapaz de satisfacer todas sus necesidades de manera individual, se asocia con otras personas y va a crear instituciones. Instituciones de toda índole. Fíjense ustedes que no son solamente instituciones, no sé, para cubrir necesidades que parezcan básicas, sino también, por ejemplo, instituciones religiosas o instituciones recreativas. Hay distinto tipo de instituciones. La palabra, fíjese, ahí tienen instituciones recreativas, sanitarias, familiares, educativas, económicas, políticas, ¿no? Que son un poco la que nos interesa a nosotros. La palabra institución deriva del latín institutio, que según su etimología significa fundamental, cimiento, o sea, es la piedra fundante, ¿no? Es el establecimiento primordial de alguna cosa. Este vocablo, institución, es utilizado por muchas otras cientistas sociales que no son solamente nosotros, sino también los juristas, los sociólogos, los politólogos, con significados que son más o menos equivalentes. Por lo tanto, podemos decir que las instituciones son creaciones del obrar humano para la satisfacción de necesidades sociales. Y hablamos de creaciones en tanto oposición a lo que es natural, ¿no? Las instituciones existen porque los seres humanos las creamos, no están en la naturaleza. Nosotros no encontramos en la naturaleza una institución educativa, o no encontramos en la naturaleza una institución política o religiosa. Las hemos creado las personas, los seres humanos, los hombres y las mujeres, ¿sí? Por eso decimos que estas instituciones siempre son producto del obrar colectivo de las personas. O sea que una sola persona sería incapaz, solo individuo sería incapaz de crear una institución. Además, para que una institución sea reconocida como tal, debe ser institucionalizada. Es decir, debe contar con la aprobación y el reconocimiento, contar con todo un respaldo colectivo, que es lo que se llama legitimar, ¿no? Por ende, las instituciones tienen que estar legitimadas. Ya vamos a profundizar en esta palabra, en lo que significa la legalidad y la legitimidad, pero en la unidad número 3 recién. Así que ahora, con que ustedes sepan esto, para mí está bien. Ustedes tienen que saber que las instituciones tienen que contar con un respaldo colectivo. Si no lo cuentan, no se pueden instituir, no pueden estar institucionalizadas, ¿sí? Una de las características principales que tienen las instituciones es la estabilidad, la permanencia, ¿no? Las instituciones tienden a proyectarse en el tiempo, a permanecer, y constituyen por lo mismo un poderoso factor de estabilidad y continuidad en la organización social. No hay institución de lo efímero, de lo fugaz, o sea, una institución que se cree para un día o por poco tiempo. Fíjense ustedes que hay una frase así como que la deben haber escuchado, que es muy común, que habla de que los hombres pasan y las instituciones quedan. Esa frase es de Monet y en realidad lo que él dice, bueno, sí, no se puede hacer nada sin las personas, pero tampoco este, nada subsiste sin las instituciones. La sociedad no va a subsistir sin las instituciones, ¿sí? Bien, continuamos. Entonces, como hemos dicho, las instituciones son creaciones del obrar humano colectivo que satisface con carácter de permanente, procuran satisfacer necesidades sociales éticas. ¿Y por qué hablamos de necesidades sociales éticas? Bueno, porque no vamos a considerar, por ejemplo, como una institución al delito, porque no es ético, porque no es legal,
Sí, entonces vamos a hablar de que instituciones sociales son las que cubren necesidades o satisfacen necesidades sociales éticas, ¿sí? Ahora bien, todas las instituciones cuentan con dos elementos. Un elemento que es el estructural o formal y un elemento que es el de intelectual, el elemento intelectual o de representación colectiva. ¿Qué significa esto? Bueno, el elemento estructural es aquel que nosotros vemos. Por ejemplo, yo les he traído ahí como ejemplo en las fotos la facultad, la entrada de la facultad. Nosotros vemos la universidad, vemos el logo, vemos los membretes en los papeles, vemos los bancos, vemos los alumnos, vemos los docentes, eh, vemos su estatuto universitario donde están plasmadas todas las reglas, las normas. Esa es la parte estructural de una institución, es la parte que nosotros vemos. Pero hay otra parte que nosotros no vemos, que es la intelectual o de representación colectiva, y que tiene que ver con la idea que le dio origen a esa institución, con la idea, con los valores que estaban primando para crear esa institución. Y muchas veces la pregunta es, bueno, ¿cuál de los dos elementos es el primordial, el que no puede faltar? Bueno, no pueden faltar ninguno de los dos. La realidad es que no podría haber elemento estructural si no hubiese primero la idea, no podría existir lo estructural, pero tampoco la idea sola, si no se plasma y no tiene esa parte estructural, no podría existir como institución, ¿sí? Y acá me interesa que ustedes sepan algo, pero solamente para que lo sepan, para que quede aclarado. Institución no es lo mismo que organización. Nosotros solemos llamar a las organizaciones instituciones. Pero esta diferencia clara la van a ver más allá en cuarto año, cuando vean administración social. Y la verdad es que yo no los quiero llenar de información para no confundirlos. Pero, por ejemplo, la institución es la educativa y la organización sería a lo mejor la facultad o la universidad, ¿sí? Pero la institución es la educación. La institución es, por ejemplo, hay instituciones religiosas, ¿no? La institución religiosa, y dentro de eso vamos a encontrar la iglesia de las distintas religiones posibles, y esas serían las organizaciones, ¿sí? Para que ustedes puedan entender, pero así, muy simple, la diferencia clara la van a visualizar en cuarto año, pero hoy me interesa que puedan ver esto nada más. Nosotros vamos a usar para esta materia y para este primer año instituciones y organizaciones como sinónimo, pero quiero que sepan que no lo son. Por supuesto que dentro de las instituciones, la que más nos interesa a nosotros, vimos que hay un abanico considerable de, de instituciones, ¿no? Hay instituciones religiosas, familiares, todas las que vimos anteriormente y todas las que se les puedan ocurrir. Pero fundamentalmente para que ustedes puedan visualizarlas, nosotros nos vamos a ceñir, nos vamos a centrar en las instituciones políticas porque son las que están referidas a la materia. Tomando como referencia el objeto, estas instituciones, se pueden distinguir innumerables de instituciones, de innumerable tipo de instituciones. Pero las instituciones políticas propiamente dichas, va a decir Duverger que se definen como aquellas que se refieren al poder, a la organización, a su evolución, a su ejercicio, a su legitimidad, etc. Por su parte, Carl Lowenstein va a hablar va a decir que las instituciones políticas son el aparato a través del cual se ejerce el poder en una sociedad organizada como tal, como el Estado y las instituciones, y que por lo tanto todos estos elementos componen la maquinaria estatal. Si ustedes se fijan en las dos definiciones, lo que vamos a encontrar es que
Estado y el poder están referidos, ¿no? O sea, los dos coinciden en esto de que las instituciones políticas están referidas al poder y al Estado. Por ende, podríamos decir que las instituciones políticas son los organismos que diseñan, regulan y vigilan las normas de convivencia política en un país o en una región. El servicio público que deriva de estas instituciones está direccionado, está orientado a velar por las conductas y las costumbres elementales de una sociedad. Ahora bien, las instituciones hemos visto que tienden a perdurar en el tiempo, que una de las características principales que tienen es la estabilidad. Y las instituciones políticas también, o sea, se crean con esa idea, con la idea de estabilidad y de perduración. Ahora, la estabilidad, nos podríamos preguntar, ¿excluye el cambio social? O sea, ¿puede haber una institución que sea estable y entonces se aleje de todo tipo de cambio? Bueno, la respuesta rotunda es no. Las instituciones deben acompañar el cambio social. Todos sabemos que vivimos en una sociedad que cambia permanentemente, que la realidad se va transformando continuamente y las instituciones, para poder perdurar en el tiempo, deben ir acompañando ese cambio social. Por supuesto que hay instituciones que son mucho más resistentes al cambio, como pueden ser las instituciones religiosas, ¿no? Y otras que son más flexibles, más permeables a este cambio. Pero lo que quiero que quede claro es que estabilidad, el término estabilidad dentro de las instituciones, es totalmente distinto a que sea una cuestión estática, ¿no? Que no se modifique, que no se pueda modificar. Sí se pueden modificar y de hecho se deben modificar. Caso contrario, corren el riesgo de desaparecer, de morir estas instituciones. Las instituciones pueden cambiar, ya sea por factores exógenos, es decir, factores externos a la institución, o por factores endógenos, que son propios, que están dentro de la institución. Y si no lo hacen, tienen dos posibilidades, que puede ocurrir, por un lado, que las necesidades sociales cambiaron y la institución no lo acompañó, y entonces la institución va a morir en el corto o en el largo plazo, ya les explico un poquito esto. O puede ocurrir que si lo que se modificó fue la institución, pero las necesidades sociales no acompañaron y por ende esa institución también va a morir. ¿Qué significa esto? Primero, aclarar que los cambios, si bien nosotros decimos que la realidad es cambiante, que permanentemente la sociedad está cambiando, esos cambios no se producen de un día para el otro. Esos cambios representan procesos largos en el tiempo. Muchas veces duran años, otras veces duran siglos esos procesos, ¿no? Entonces, si las instituciones no están acompañando o son acompañadas en ese cambio, según sean por factores de afuera o propios de la institución corre el riesgo de morir. Fíjense ustedes qué es lo que está pasando en este momento. Cuando yo armaba la clase pensaba, ¿no? ¿Qué ejemplo les puedo dar claro para que ustedes lo noten rápidamente? Y bueno, la institución educativa siempre estuvo ceñida a la idea de concurrir a las aulas, de que se imparta la educación dentro de las aulas, donde la relación docente-alumno es una relación interactiva que está ahí presente. Y sin embargo, en esta situación de pandemia que nos está tocando vivir, esta situación se ha modificado. El virus ha modificado a la sociedad. Y esa sociedad ha tenido que acompañar rápidamente, drásticamente, sin tiempo de preparación ese cambio. Caso contrario, corre el riesgo de morir. Entonces, yo no les voy a decir que la educación, si no hubiésemos acompañado rápidamente, sobre todo
en las modalidades primarias, secundarias, ¿no? Que no estaban tan habituadas a la virtualidad. Por ahí en la universidad nosotros teníamos cierto manejo de la virtualidad, pero más que nada al nivel del posgrado, no del grado. Entonces, solíamos tener la universidad con aulas llenas, sobre todo en las facultades sociales donde somos muchos. Y gracias a Dios tenemos una tecnología que nos ha posibilitado acompañar este cambio, este proceso rápidamente. De no ser así, si no hubiésemos tenido esta tecnología en otra época, piensen ustedes qué es lo que hubiese ocurrido. Bueno, por lo menos hasta que estuviese la vacuna, la educación formal hubiese muerto, aunque fuese temporalmente, ¿no? Por un año, por 2 años, esta situación de no poder asistir a las aulas, esta recomendación de, de la Organización Mundial de la Salud, de los médicos, de los epidemiólogos, diciendo por favor no concurran a lugares públicos, masivos, porque si bien la franja etaria de ustedes son las que se contagian más en este momento, son las que menos complicaciones tienen con la enfermedad, pero sí son portadores, transmisibles, o sea, pueden transmitir el virus a sus familias y muchas veces condenar a la muerte a las personas que o bien por su edad o bien porque tienen algún otro factor este, físico, biológico, se pueden complicar y hasta morir. Entonces, y un gobierno que ha acompañado un poco estas recomendaciones pidiéndonos que nos quedemos lo más posible en cada uno en su casa, que no salgamos innecesariamente, ¿no? De eso se trata un poco. Bien, me parecía importante traerles también esta situación de la que no hemos hablado. Hemos comenzado las clases y no hemos hablado de lo que ocurre con el tema de la virtualidad y la pandemia y de todo lo que ello implica, porque en realidad, y esto es un paréntesis que hago, en realidad lo que ha evidenciado es que muchas instituciones debían cambiar, debían modificarse y readaptarse, pero también ha puesto sobre el tapete las grandes diferencias sociales que existen, ¿no? Chicos que tienen acceso a la virtualidad y chicos que no. Es por eso que lo hacemos a través de esta página que les permite a ustedes ingresar sin datos móviles desde sus teléfonos por un convenio que se firmó con las empresas de telefonía celular. Ha puesto en evidencia que instituciones como por ejemplo las bancarias debían también transformarse y si bien no todo el mundo tiene acceso, es como que, bueno, no había otra, ¿no? Si no, ocurría como lo que ocurrió aquel día que habilitaron los bancos para pagarle a los jubilados y los pobres viejos salieron absolutamente todos con un día sumamente frío y en un conglomerado que los exponía más todavía. Entonces yo creo que estas situaciones son las que ponen en jaque a las instituciones. O se adaptan rápidamente porque acá no han tenido procesos de mucho tiempo, de largos años, sino han tenido que ser cambios drásticos y repentinos. Entonces ponen en jaque un poco a las instituciones. O se adaptan rápidamente, se reformulan o mueren. No existe mucha más posibilidad. Y también, por ejemplo, otra de las instituciones que nosotros conocemos así como de las más antiguas que existen prácticamente desde que el ser humano está en la Tierra, ¿no? Que es la familia. Esta institución que ha perdurado a través de los siglos, desde hace un tiempo, algunos años, y no tanto, fíjense ustedes que no son muchos, son muy pocos y ahora lo vamos a ver, que viene transformándose. Y en esta transformación que surge, esta transformación y estos cambios que son endógenos, ¿no? Son desde adentro de la institución familiar.
Es la institución familiar la que empieza a cambiar y es la sociedad la que debe acompañar esos cambios. Entonces, mientras que se iba produciendo esto, yo recordaba que escuchaba muchas veces eh, hace unos años atrás, eran unos 30 años atrás, esto de decir que la familia estaba en crisis, que la familia iba a desaparecer. Y en realidad lo que estaba ocurriendo era que la institución familiar se estaba reconvirtiendo, se estaba reformulando. Y fíjense ustedes que el cambio social no es tan antiguo y no es completo. Es decir, por ejemplo, el divorcio en Argentina es una ley que acompañó a este cambio social, pero tiene apenas 30 años, 33 años, porque es del año 87. O, por ejemplo, leyes como el matrimonio igualitario que acompañan a estas nuevas configuraciones familiares, que tampoco es tan nuevo, tiene apenas 10 años. O sea, cuando hablamos de institucionalidad y de una institución como la familia que tiene miles de años, pensar que estos cambios y estas reconfiguraciones sociales las empiezan a acompañar recién hace 30 años, 10 años en el caso del matrimonio igualitario, y que todavía faltan un montón de leyes que acompañen a estos cambios sociales, pero como todavía, perdón, a estos cambios institucionales, pero como todavía la sociedad no ha podido este, procesar estos cambios, se resisten, hay mucha resistencia, por ejemplo, en materia de leyes de adopción para matrimonios igualitarios. Es algo que todavía no tenemos porque hay una resistencia, ¿no? Llámese de índole religiosa, llámese de índole moral o de lo que tenemos. Ese es un tema para debatir y mucho, donde hay mucha tela para cortar y hay muchos intereses detrás, pero que en realidad lo que demuestra es que la sociedad todavía no está preparada para ese cambio, todavía no ha podido internalizar que la institución familiar cambió, se modificó, ¿sí? Y por supuesto, como estamos hablando de instituciones políticas, las instituciones políticas no quedan al margen de esto. Las instituciones políticas también cambian, también se van transformando, también se modifican. Y pueden hacerlo también desde los dos modos. Es decir, cambiar la institución política y después desde adentro para que después lo acompañe la sociedad, o al revés, cambia la sociedad, que es la más común de los modos de cambio, ¿no? Cambia algo en la realidad social y entonces las instituciones tienen que acompañar ese cambio. Y mientras que pensaba para un ejemplo para darles, se me ocurrió el tema pensé en la Constitución Nacional. La Constitución es una institución. Fíjense ustedes cómo es algo que parece, o que por lo menos nos enseñaron en la escuela primaria, que es este librito, ¿no? Que es como un compendio de normas, y la verdad es que es mucho más que eso. La Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, nuestra ley suprema, la ley que está por encima de todas las leyes, y que está instituida, es decir, todos aceptamos lo que dice la Constitución y lo acatamos a rajatabla, y hay un consenso colectivo dentro de la sociedad de aceptar que todas las normas fundamentales se encuentran en la Constitución. Ahora bien, esta Constitución se cambia, no se cambia, es fácil cambiarla, se puede cambiar rápidamente, y la verdad es que se puede cambiar, por supuesto, se puede cambiar, como todas las instituciones pueden cambiar, pueden modificar algo, pero no es tan sencillo. Ya vamos a ver en la unidad número 2 cómo hay un órgano de gobierno que es el legislativo, ¿no? Y ese órgano legislativo es el que se encarga ahí en el Congreso de algún modo sería el lugar donde nacen, donde se modifican y mueren las leyes. Bueno, en el caso de la Constitución, su modificación no es tan sencilla. Como es esta ley fundamental, como es la ley suprema,
y es la ley que está por encima de todas las leyes, requiere de un tratamiento especial para su modificación. Y para eso se llama a una asamblea constituyente. Y con legisladores designados pura y exclusivamente para ese fin. Y no es algo que se haga regularmente. Generalmente una constitución dura muchos años dentro de un país. Lo que se pueden hacer es son algunas modificaciones, pero yo les quise traer acá a ustedes así como las más emblemáticas y para que vean qué fue lo que se fue modificando. En primer lugar tenemos la Constitución de 1819, que en realidad, se los voy a contar así muy brevemente, fue como un proyecto, ¿no? Un proyecto de constitución, pero que, si bien no lo explicitaba, tenía una naturaleza bastante unitaria, es decir, no era federal, no estaba pensando en los poderes provinciales. Y por supuesto, por ese motivo fue rechazada justamente por las provincias, pero además no, en esa constitución no queda especificado bien la forma de gobierno. Incluso, si ustedes recuerdan la constitución actual, la que tenemos vigente en este momento, en el primer artículo dice: la nación argentina adopta para sí la forma representativa, republicana y federal. O sea, de algún modo ya está marcando cuál va a ser nuestro formato. Explícitamente lo está marcando, ¿no? Después va a aparecer en 1826 la constitución que se la denominó la Constitución de Rivadavia. Y ahí justamente explicita claramente un orden unitario, ante el cual las provincias quedaban subordinadas, ¿no? Quedaban al mando del presidente. Bueno, esa también se va a modificar, pero recién en el año 53. Y ahí, en la de 1853, que es la que está vigente hasta ahora, nada más que con la última modificación que fue del año 94, ahora les explico. En la Constitución de 1853 es la que va a sentar las bases jurídicas, ¿no?, del Estado argentino. Esta Constitución ha tenido varias reformas, ¿no? Reformas que las fueron como ayornando, actualizando. Son la reforma de 1860, 1866, 1898, 1957 y la última reforma que tenemos de la de 1853 es la del año 1994. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, la constitución que está vigente es la del 94, en realidad es la de 1853, con la última modificatoria que se le hizo en 1994, ¿sí? Y esas modificaciones tienen que ver con acompañar algunas cuestiones sociales y políticas, porque la política forma parte de nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, en 1949 se deroga la Constitución de 1853, se crea la Constitución de 1949, que después, cuando es derrocado el gobierno de Perón, la Junta Militar, que no era en realidad Junta Militar, sino era bueno, el gobierno de facto, que lo sigue en este momento, no me voy a acordar, como la Revolución Libertadora se la denominó, lo que va a hacer es derogar esa Constitución de 1949 y volver a la de 1853. Lo único que va a dejar, que después van a ser incorporados en la modificación del 57, es lo que va a quedar ahí, lo único que va a quedar es el artículo 14 bis con todos los derechos de los trabajadores. Pero en realidad aquella vieja constitución del 1949 tenía también, por ejemplo, un decálogo de derechos a la ancianidad. Y como cuando se deroga, esos derechos constitucionalmente se pierden. No es que no existan, pero se pierden como derechos constitucionales, ¿sí? Lamentablemente eso se perdió. Y bueno, se retoma la de 1853, vuelve a entrar en vigencia,
se la va a tener una modificación en 1957 y la última se realiza en 1994, y entre algunas de esas modificaciones, así como las más importantes para que ustedes sepan, tiene que ver con la reformulación del periodo que duran los presidentes en su mandato, del mandato presidencial, que fue lo que le permitió justamente a quien era presidente en ese momento, a Menem, la reelección. Entonces fíjense cómo las cuestiones políticas están entrelazadas permanentemente, pero también esa constitución incluyó derechos como los derechos ecológicos, ¿no? Que no estaban implícitos en la Constitución del 53, y un derecho que a mí me parece fundamental, que es el que nos reconoce a los ciudadanos el derecho a no reconocer, o mejor dicho, nos otorga a los ciudadanos el derecho a no reconocer ningún gobierno que no sea estrictamente democrático, que no sea un gobierno de derecho, que no sea un gobierno elegido democráticamente por el pueblo. Y eso de alguna manera nos protege contra los gobiernos de facto. La verdad que ese artículo nos ha empoderado como ciudadanos, y yo creo que es algo que quiero rescatar. Si un gobierno no nos agrada, bueno, esperemos 4 años y tenemos la posibilidad de volver a elegir, pero bajo ningún punto de vista podemos aceptar un gobierno que no sea constitucional, que no sea elegido democráticamente y por la voluntad del pueblo. Bien, yo espero que esto más o menos les quede, lo hayan entendido, les quede claro. Cualquier cosa me lo dejan ahí en el foro de dudas. Ya voy a ver si hacemos una clase de consulta presencial, ya voy a ver, porque ustedes son muchos, entonces por ahí pedirles que a los que realmente tengan alguna pregunta para hacer, que realmente tengan alguna duda, se sumen a una consulta presencial, y los que no tengan dudas o no, porque si no saturamos el sistema, y si no vamos a tener que hacerlo por lo menos en 2 tandas. Por ahí se me está ocurriendo que podríamos hacer, ya les voy a decir exactamente y se los voy a poner en la página, pero a lo mejor de los apellidos que vayan de la A a la M, por ahí a la M o a la P, ya vamos a ver a cuál letra van a la clase de consulta presencial, que lo vamos a hacer a través del Zoom de acá, del DBB, que es el Blick Blue Button que tenemos en este campus virtual. A lo mejor hacer que la mitad vayan entre las 18 y las 18:30, y después entre las 18:30 y las 19 hacemos con la otra mitad de los estudiantes. Eso ya se los voy a poner por escrito en la página para que ustedes lo tengan. Cualquier duda, yo ahora les voy a subir el material para que ustedes lo vayan leyendo. Va a haber seguramente para el viernes de la semana que viene un trabajo práctico que englobe a toda la unidad 1, y esos trabajos prácticos de final de unidad saben que son obligatorios para poder obtener la regularidad. Pero todo eso va a quedar por escrito, ustedes quédense tranquilos, y cualquier duda, pongan las dudas en el foro o le preguntan a los delegados de curso con los que mantengo frecuentemente un diálogo abierto. Pero saben que también tienen la página ahí para preguntar en los foros. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Que tengan un buen día. Hasta luego.